Buenas tardes a todos y disculpe que tengo un poco de dolor de garganta. Bueno, con respecto a las relaciones diplomáticas que se han restablecido entre el gobierno cubano o la dictadura cubana y el gobierno de los Estados Unidos, yo considero que es una falta de ética, porque como dijo Rodile, no se ha tomado en cuenta la oposición dentro de Cuba. Sí, puede ser, como alegan muchos, que la oposición está un poco desorganizada o que puede haber diferencias entre la oposición. Es real, hay diferencias, son democracias, tiene que haber diferencias. Pero eso no quita para que esté reconocida en el mundo entero, porque a partir de las nuevas transformaciones o las nuevas mutaciones que ha hecho la dictadura, porque no son reformas, son mutaciones para conservar el poder político, se ha conocido más a nivel mundial lo que sucede dentro de Cuba. Hay un aspecto un poco intrigante en esta situación, porque ahora, según he estado escuchando en la calle, una parte del pueblo está mirando mal la oposición. ¿Por qué la está mirando mal? Porque la oposición se está resistiendo a las relaciones diplomáticas. Y la mayor parte del pueblo de Cuba quiere las relaciones diplomáticas porque, según lo he escuchado en la calle, emigrar, salirse del país o montar algunos negocios creyendo que el Estado le va a permitir un desarrollo amplio de los negocios y no va a tener el control económico como lo ha llevado hasta ahora. Por otra parte, han dejado desamparada a la oposición, no porque estemos amparados en el sustento de los Estados Unidos. No, no se trata de eso. Es que el gobierno, según más democrático del mundo, hace negocio con la dictadura. No hace negocio con Corea del Norte. Establece medidas de restricciones a Venezuela. ¿Qué es lo que sucede con Cuba entonces? Ha sucedido una cosa durante todos estos años de todos los gobiernos de los Estados Unidos, los mismos demócratas que republicanos. Cuando Cuba ha estado al borde de alcanzar su verdadera libertad, ellos se han abierto. Así lo hicieron en el 80 y aceptaron la emigración del 80. Así lo hicieron en el 94. En el 94 no fue migración, fue una invasión de cubanos hacia los Estados Unidos. O sea, y en estos momentos que realmente el gobierno está en crisis, porque está en crisis, aunque muchos países no lo entiendan así o lo apoyen, está en crisis. Vuelve a hacer lo mismo, vuelve a impedir la verdadera libertad del país, vuelve a impedir la verdadera democracia. La mayor parte del pueblo no lo entiende, entienden que las relaciones son buenas, sí. Yo entiendo también que las relaciones son buenas si se hubiesen puesto sobre la mesa los 30 artículos de los derechos humanos, cumplir los 30 artículos de los derechos humanos incondicionalmente, pero eso no se ha exigido a la dictadura, aparte del discurso que ha hecho Obama, que ha sido bastante profundo. Hay otra cosa, si han visto los resultados del modelo, o vamos a decir pésimo modelo económico, han visto el fracaso. Más de 400 millones de pesos perdidos, que cerca de 188.9 de salarios que no se sabe dónde han ido. Sí, yo presiento que han ido al bolsillo de muchos dirigentes del país. Entonces es un fracaso y, sin embargo, según Murillo, quieren conservar ese sistema. Y según también oía el discurso de Raúl Castro, por la madrugada, no, el socialismo es irrevocable. Lo que hay que cambiar es la Constitución, porque mientras exista esta Constitución, ellos están amparados en la Constitución. Hay que cambiar la Constitución, llevar a una Constitución democrática y que no sea el socialismo solo, ni el Partido Comunista el que tenga derecho a gobernar el país. No, la libertad y la democracia completa. Eso, disculpen, es mi pensamiento. Y bueno, gracias por haberme escuchado. Déjame acotar el resumen. Y aquí siempre se van a dirimir unas cuestiones importantes para todos los que estamos aquí presentes, activistas de derechos humanos,
y otras organizaciones que la acompañamos a ustedes, y a ustedes mismos, bueno, siempre es bueno reflexionar y hablar sobre temas puntuales en la vida política y social y económica de Cuba. Y hay dos temas puntuales ahora: la liberación de Alan Gross, canjeado por 3 cubanos que cometieron delito contra el pueblo norteamericano. ¿Por qué decimos que cometieron delito contra el pueblo norteamericano? Porque en la acción donde murieron, donde fueron asesinados en aguas internacionales, estos 3 espías, más 2 más que habían sido liberados por su comportamiento en la prisión, se la suministraron al gobierno cubano, y el gobierno cubano pudo accionar sobre la organización humanitaria Hermanos al Rescate, que bueno, todas ustedes y todos los que estamos presentes sabemos a qué se dedicaba. Bueno, esta organización era simplemente a rescatar vidas en el estrecho de la Florida. Quizás muchos de los que estemos presentes tengamos familiares que fueron rescatados por este grupo humanitario. Y en realidad el planteamiento es el que estamos haciendo nosotros, que sí, nosotros como presos políticos, aquellos cuantos que han estado presos, pero además todos ustedes han estado presos aquí, aunque sea un segundo, en los calabozos cubanos. Y sabemos que la privación de libertad es dura, y más cuando es una privación de libertad que es por nuestras ideas. Y nosotros tuvimos recientemente un encuentro en la oficina de intereses con el embajador norteamericano, y le planteamos que sí, no, estábamos contentos con la liberación de Alan Gross, pero que había sido canjeado, y eso sí lo dejamos bien claro, por 3 cubanos que habían cometido delitos en los Estados Unidos. Con respecto, bueno, al aliviamiento de las sanciones al gobierno cubano, se lo dijimos también y lo hemos hecho públicamente también en varias ocasiones, que el gobierno cubano se va a beneficiar con esto. Ustedes mismos no se habían aliviado, y nosotros también, todos los activistas de derechos humanos que están aquí, muchos, no se habían aliviado las sanciones, y el día 10 de diciembre el gobierno cubano, alevosamente, el gobierno cubano premeditadamente y violentamente arrestaron a 75 damas de blanco y a más de 35 activistas de derechos humanos de varias organizaciones, aquí solamente en Ciudad Habana. No se ha contabilizado todavía en el resto del país qué fue lo que ocurrió. ¿Qué nos pasaría entonces a partir de ahora? ¿Cómo sería el 10 de diciembre del próximo año? ¿Cómo sería? Más represión. Más represión con ustedes, pero con el beneplácito del gobierno norteamericano, porque ha oxigenado, como decía Barbarita, las fuerzas represivas cubanas. Dinero que va a ser usado para entrenar, perfeccionar y equipar a las fuerzas represivas. Dinero que va a ser usado para repartir prebenda a aquellas brigadas paramilitares que hoy se prestan para reprimir a mujeres indefensas en un mundo donde Naciones Unidas y la comunidad internacional se ha pronunciado contra la violencia contra las mujeres. Y sin embargo, el régimen cubano, a través de su aparato represivo, el Departamento de Seguridad del Estado, promueve, y no solamente promueve, aplica la violencia contra mujeres indefensas. Y eso lo sabe todo el mundo. Por otra parte, y como que siempre hemos estado reflexionando acerca de determinados temas, aquí les traigo varios reportes de periódicos, señores, porque hay que estar claro y no podemos dejarnos manipular. Esto es un reporte de periódicos cubanos, esto es un reporte de Gramma Internacional, esto es un reporte del periódico Gramma, que son órganos del Partido Comunista, esto es un reporte de una bohemia, de una revista oficial, y periódicos Gramma, etcétera, etcétera, para reflexionar acerca de una situación que el gobierno cubano ha estado vendiendo durante más de 13 años, que es con respecto a la situación de estos cubanos que estaban cumpliendo sanciones en los Estados Unidos por un delito de espionaje. El régimen cubano ha vendido de que si sus derechos han sido violados en las cárceles norteamericanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vean ustedes lo que refleja la prensa cubana en aquella época. Cuando estuve preso, me dediqué a recolectar toda esta información. Miren, esto es una foto de uno de los espías tirado en prisión. Que me diga alguien aquí en Cuba, ¿qué preso aquí en Cuba puede tirarse una foto con su familia en una prisión cubana? Ningún preso puede decir aquí que su familia le haya podido tirar una foto en una prisión cubana. Y aquí tenemos a uno de ellos con fotos autografiadas y todo,
en una prisión norteamericana. De estos son los derechos que el gobierno cubano dice que ha violado. Pero además, aquí tenemos una reflexión de la hermana de otro que lo visitó en prisión. Dice la hermana: los sábados y domingos, los sábados y domingos viene un oficial con una cámara de retratar y hacemos alguna foto para que queden los recuerdos, y eso también lo disfrutamos. Fíjense, los familiares disfrutaban en las clases norteamericanas una sesión de fotos con los guardias norteamericanos. Otra de las cuestiones: Tony tiene un expediente de excelente conducta, sigue su trabajo. Escuchen bien, un preso que está pagando una privación de libertad por espionaje contra el pueblo norteamericano. Miren a qué se dedicaba Tony. Tiene un expediente de excelente conducta y sigue su trabajo de dar clases de matemática, inglés y español en una cárcel norteamericana. Un espía dando clases de español, inglés y matemática en una cárcel norteamericana. De estos son los derechos que habla el que se le violaban a ellos cuando estaba trabajando y dándole clase a la población penal norteamericana. Y sin embargo, al sistema penal norteamericano y al sistema judicial norteamericano y carcelario no le interesó nunca que por ser espía estuviera dando clases. O sea que sus derechos en este caso no fueron violados. Tenemos el caso de Ramón Labañino, otro de los espías. En la mañana, escucha lo que dice él, en una entrevista que le hizo, que le hicieron allí. Dice: esto es revista buena, estos son medios del gobierno, esto no es un Nuevo Herald, esto no es prensa extranjera, esto es prensa nacional. Dice: en la mañana, después del aseo personal, limpio y organizo mi celda y voy al laundry room. Yo no sé mucho inglés, pero se me entiende. Ajá, cuarto de baño de la unidad, para realizar mi trabajo de lunes a viernes como orderly. Ajá, él trabajaba en la lavandería, o sea que trabajaba y por esto le pagaban en las cárceles norteamericanas. Quiere decir que no la estaban pasando tan mal cuando estaban trabajando para Imperio en las cárceles norteamericanas. Salieron como una manzana. Vamos a seguir. Vamos a seguir. El caso de Gerardo. Mira, Gerardo. Vamos a ver a qué se dedicaba Gerardo. Vamos a ver. Y qué interesante está. Mira lo interesante a qué se dedicaba Gerardo. Que era el jefe. El jefe, Manuel Villamón. El jefe del grupo de espionaje. Avispa. Que eran 11, no eran 5. Lo que pasa es que nosotros colaboramos con la justicia y de Estados Unidos y bueno, tuvieron un beneficio ahí. Exactamente. Dice Gerardo, le pregunta a una persona de los Graciela Ramírez Cruz, coordinadora del Comité Internacional por la Libertad de los Indios. O sea que son personas que están autorizadas a opinar. Entró a la cárcel norteamericana, entrevista a Gerardo y en la entrevista le pregunta: bueno, ¿qué trabajo realiza en prisión? Escucho, me contó que allí se terminaban piezas para la industria de armamento. O sea que en la prisión donde trabajaba Gerardo hacían partes y piezas para el ejército. Pero que él solicitó, escuchen, él solicitó que lo colocaran en cualquier otra labor. Fíjate, él solicita, él no quiere trabajar en la parte de industria de piezas, y él solicita que me den un preso aquí que se niega a trabajar. ¿Qué le pasa en las cárceles cubanas? Y ahí hay una víctima ahí, el hijo de Jacqueline Boni, que fue pateado hasta perder la vista en un ojo, porque su mamá simplemente es dama de blanco. Ahora escucha dónde lo ubicaron los norteamericanos, y se estaban violando sus derechos, según ellos. Que lo colocaron en cualquier otra labor, menos contribuir con la guerra. Por eso lo asignaron a la recogida de basura en la calle. Un espía cubano, el jefe de la banda,
recogiendo basura en un penal norteamericano. ¿Dónde están los derechos violados, señores? No se dejen engañar por la política del gobierno cubano, señores. Esto es recortería de papeles de órganos oficiales del periódico, de aquí del Partido Comunista. Pero hay una vieja práctica que Berta hace unos días se refería a eso, de la policía norteamericana. Cuando la policía norteamericana, en la mayoría de los casos, ¿no?, detiene a alguien, lo primero que le dice: tiene derecho a hablar o permanecer en silencio. Te recuerdo que lo que tú digas se puede volver en tu contra. Esto es lo que ha hecho el gobierno cubano. Hablar, y hoy en día se vuelve en su contra, porque ninguno se le dio su derecho. Quizás al principio puede que alguien se haya excedido con él, pero ahí los hechos lo demuestran. Todos trabajaban en puestos clave y uno de ellos es de efectivo recogiendo basura. Pero llama la atención el Betón, que era profesor, no le interesó. Eso no es una cuestión política para ellos en las cárceles norteamericanas, para el gobierno norteamericano que era cárcel. Y eso es lo que quería reflexionar con ustedes hoy en el día de hoy.